Permítame enseguida. Vamos a esperar a que entren los demás compañeros. Buenos días, Carlos. Bien, vamos a comenzar. Ya está la última sesión. Ya dimos ahorita carpetazo a la sesión de macro. La verdad, bien interesante. Es, como les digo, de los temas que tenemos mucho de qué hablar porque nos pega muy de cerca, porque los vivimos, los respiramos, todos los días hablamos de ello y todos los días estamos pensando en eso. Bien. En esta ocasión, para tratados y acuerdos internacionales, vamos a ver algunos temas que también son interesantes, que han dado mucho de qué hablar en estos últimos años, porque a diferencia de otros años anteriores, ha sido en estas últimas décadas probablemente que han evolucionado más y que por lo tanto tienen una mayor importancia y relevancia dentro de los tratados internacionales. A ver. Ok, vamos a empezar. Para nosotros poder formular un tratado o acuerdo internacional debemos de tomar en cuenta, pues obviamente, cuestiones comerciales, cuestiones probablemente diplomáticas, probablemente en cuanto a legislaciones, porque a una vez que escuchen el video que les dejé para los proyectos finales, se van a dar cuenta que un tratado, lógicamente, cuando va enfocado al comercio, no nada más impacta el ámbito comercial o económico de sus miembros, sino también impacta de cierto modo el ámbito político, el ámbito legislativo, el ámbito social, entre otros muchos. En el caso de estos últimos años, la cuestión de la innovación y revolución tecnológica ha dado pie, pues obviamente, a muchas mejoras y muchos nuevos descubrimientos, obviamente en este ramo, en este giro, que deben de tomarse en cuenta a la hora de plantear los lineamientos, los cuales van a regir a los países miembros, ya sea de un tratado o en un acuerdo, o de una asociación o demás. Ahora bien, fíjense bien, nos dice que los acuerdos comerciales con mayor frecuencia trascienden los aspectos puramente arancelarios. ¿A qué se refiere esto? Como les comenté desde un principio, con más frecuencia en estos acuerdos va más allá de los aranceles, más allá de lo comercial. Aquí nos menciona algunos aspectos que ha tomado mucha relevancia en estos últimos años. Por ejemplo, la transferencia de tecnología, las inversiones, aspectos migratorios, estándares ambientales y sociales se suman a las negociaciones clásicas por eliminar barreras al comercio. Ustedes se van a dar cuenta ahora que vean este video que les compartí. De hecho, es un video que está producido, está hecho por una asociación de contadores, y les comento que cuando yo lo escuché, el material, realmente sentí que me estaban hablando a cualquier persona. Es decir, el material que ustedes van a escuchar para realizar sus proyectos está hecho de una manera en que todo mundo lo puede entender, ¿verdad? Con alguien con conocimientos básicos en comercio lo puede entender. Realmente es bastante fácil. Estamos hablando que es un documento de más de 30 capítulos. Estamos hablando que es el tratado de mayor relevancia para nuestro país, ya que engloba relaciones o engloba compromisos adquiridos por los 3 países de América del Norte, en este caso México, Estados Unidos y Canadá, en donde Estados Unidos, pues ya lo sabemos que es una potencia a nivel mundial,
y Canadá pues otra más, ¿no? A nivel continental, Canadá es una de las, no es una, más bien es el país con mejor nivel de vida en el continente. Ahora bien, ¿a qué se refiere estos nuevos términos, verdad, que se pueden ver o se tienen contemplados a la hora de redactar un tratado? Estamos hablando nuevamente de las cooperaciones técnicas, la transferencia de tecnología, investigación, desarrollo, innovación, patentes y propiedad intelectual. Fíjese bien, cuando nosotros hablamos de comercio, y eso se nos ha dicho en todas las materias en las que hemos podido hablar acerca de esto, estamos hablando que existe barreras arancelarias y no arancelarias, por ejemplo, para, sobre todo para cuestiones, tenemos inclusive ahí a la mano en la TIGIE, tenemos a la mano la LIGE, que nos habla acerca de estas regulaciones que tenemos para los productos, ¿verdad? Para los servicios también hay otro tipo de regulaciones, los cuales también son incluidos, por ejemplo, en este tipo de tratados, pero también hay otras, digamos, cuestiones no tangibles, ¿verdad? Que no son servicios o no entran como tal dentro del concepto de servicios, porque, por ejemplo, las patentes y propiedades intelectuales, básicamente estamos hablando de una idea, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de servicios, estamos hablando de utilidad o función que desempeña una cosa, ¿sí? O un trabajo que se hace especialmente cuando, en este caso, se hace para otra persona. Por ejemplo, un trabajo de albañilería, un trabajo de compostura de alguna máquina, de alguna computadora. El servicio médico también es otro servicio. El servicio escolar o educativo también entra en la rama de los servicios, ¿verdad? Pero porque es una, digamos, un conocimiento o es una práctica que se realiza, en este caso, que se hace para otra persona. En el caso, por ejemplo, de las patentes y propiedades intelectuales, podemos definirse como lo siguiente. Ahorita les comento. En el caso de los patentes, se habla que es un documento, nos dice, expedido por una autoridad en que se acredita una condición o un mérito o se da la autorización para hacer algo. Te da el permiso para que tú utilices algo o hagas uso de algo, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, los conceptos tanto del servicio como de patentes son algo diferentes, sin embargo, tienen algo en común, y esto es que no son tangibles. No podemos contabilizar una patente por kilos o por metros o por litros, o por dimensiones o X, Y o Z. Entonces, realmente debe de haber, en este caso, estándares o regulaciones muy específicas para aspectos como estos que estamos nosotros enumerando, que no se pueden contabilizar a ciencia cierta. Les vuelvo a repetir, no podemos, por ejemplo, imponer un arancel a 1 kilo de cooperación técnica o 1 litro o 1 metro o a una pieza de transferencia de tecnología. Claro, obviamente cuando esta transferencia de tecnología se refiere a un concepto, digamos, más teórico, no podemos regular vuelvo a repetirles, una pieza de investigación en cuanto a contabilizarla de esta manera, ¿me entienden? Entonces, todo este tipo de conceptos abstractos, ¿verdad? Porque no tienen, digamos, un cuerpo, una masa, ¿verdad? Que cómo podamos nosotros de alguna manera contabilizarla o sopesarla o valorarla. Tiene un valor porque obviamente una idea tiene un valor, una patente, una propiedad intelectual tiene un valor, y a veces, ¿cómo le diré? Muy, muy elevado, ¿verdad? Porque a veces son propiedades intelectuales o patentes, por ejemplo, de piezas industriales, de inventos. En este caso, por ejemplo, si nos vamos a alguna
alguna cuestión que estemos viviendo actualmente, sabemos que las vacunas ahorita en la actualidad se rigen por patentes, ¿no? Inclusive en algún momento dado, dentro de todo este cúmulo de noticias acerca de las vacunas contra el COVID, etcétera, etcétera, se habló de algunos países que contrataron hackers para poder sustraer la patente o la fórmula más bien de, en este caso, de las vacunas, ¿no? Hay vacunas de varios tipos que tienen, digamos, una forma específica de funcionamiento, otros lo hacen por medio del RNA, si mal no me equivoco, etcétera. Entonces, todo esto nos lleva a cuestiones abstractas. Yo no puedo regular una vacuna, puedo regular el biológico, sí lo puedo hacer, inclusive hace poco la ley o más bien la tarifa para, en este caso, la tarifa o la TIGIE, que se denomina aquí en México, acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación en este caso, ay, se me fue el nombre, espérenme, ahorita les doy la idea, una clasificación arancelaria específica para la vacuna del COVID. Esto con la finalidad, obviamente, de poder hacer las importaciones debidas de la vacuna a nuestro país, cosa que anteriormente no había. Entonces, cada vez nos estamos, digamos, es más rápido todo este proceso, todo esto de la clasificación arancelaria para este tipo de cuestiones que se están volviendo tan comunes como lo es el caso de la vacuna contra el COVID. A lo mejor no a lo mejor, es probable o es muy seguro que encontremos dentro de las tarifas generales de importación y exportación las vacunas contra la influenza, contra el tétanos, contra otros contra otros tipos de enfermedades, ¿verdad? Pero esta en específico contra el COVID no había ningún registro, dado que pues sabemos que es nueva. Entonces, hace unas cuantas semanas el Diario Oficial de la Federación ya sacó por ahí información acerca de la clasificación arancelaria designada para las vacunas y no recuerdo para qué otra cosa más, pero va enfocada a a la situación esta de la pandemia. Pues ahorita déjenme, les busco exactamente a qué se refiere estas clasificaciones. Bueno, ahorita se los digo en cuanto lo encuentre. Bueno, con respecto a los tratados y acuerdos, ¿verdad? Les digo yo que la innovación y la revolución tecnológica juegan un papel muy importante. Fíjense una cosa, anteriormente el predecesor del TEMEC, que era el Telecán, que muchos los conocimos de esa manera, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, anteriormente no contenía, por ejemplo, capítulos que hablaban de propiedad intelectual, mucho menos de servicios digitales, mucho menos de plataformas digitales y demás, porque simple y sencillamente pues no existían o tal vez no estaban hechos, digamos, o no estaban, ¿cómo les diré?, al alcance de la mano de cualquier persona. Entonces, probablemente sabemos que el uso del Internet y todo eso partió a partir de actividades o de comunicaciones entre los ejércitos, y para quienes saben de la historia del Internet, saben que el Internet tuvo, digamos, como antecedente toda una plataforma diseñada, pero para comunicación entre el ejército, ¿no? Y pues bueno, ya lo demás ya saben cómo fue evolucionando hasta lo que conocemos el día de hoy. Entonces, es muy importante recalcar esta cuestión que les estoy comentando, ¿no? En cuanto a que, en cuanto a el anexar capítulos exclusivos para las innovaciones y revoluciones tecnológicas. Ahora bien, una manera en este caso de poder indicar
el impacto de esta innovación o esta revolución tecnológica nos dice que son de dos maneras. Primero, nos dice que en primer lugar, el nivel de gasto en investigación y desarrollo en relación al Producto Interno Bruto, y en segundo lugar nos dice que son las exportaciones de productos de alta tecnología como porcentaje de las exportaciones de productos manufacturados, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, en esos aspectos es donde más impacta el hecho de contemplar las innovaciones tecnológicas, las investigaciones y demás dentro de un tratado de libre comercio. Aquí está. Entonces, ok. Pausa. Aquí está lo que les venía diciendo acerca de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se dio el 22 de febrero de este año. Lo hizo obviamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Y en esta publicación del Diario Oficial de la Federación se crean las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, los siguientes artículos. Se crea una fracción arancelaria para la vacuna contra el COVID, contra el virus SARS-CoV-2, la cual contempla su unidad en kilos y contempla dentro de sus cuotas aranceles el impuesto de importación al 5% y el impuesto de exportación exento. En el caso de los tanques para oxígenos medicinales, también se crea esta nueva fracción arancelaria dentro de la TIGIE, la cual su unidad pues es en base a la pieza y su impuesto, o en este caso la cuota, el arancel de importación es de un 10% y de exportación está exenta. Entonces, eso es en cuanto a... Se crean las fracciones arancelarias. Por otro lado, nos dice aquí que el artículo 3º, no está correcto. Aquí habla aquí hay 3 artículos en esta publicación, en donde la primera nos dice que se crean, luego en la tercera nos dice que se modifican, y son para los tanques y para estos. Bueno, ok. Entonces, bueno, vale la pena que lo lean. Ahorita se los estoy leyendo muy por encima, pero la cosa era comunicarles a ustedes que a partir de las necesidades que hay por esta llegada de las vacunas contra el COVID, bueno, pues ya en nuestro país ya hay una fracción arancelaria específicamente para las vacunas y también para los tanques de oxígeno medicinal, ¿verdad? Que hablamos durante este último pico en enero, este pico de casos graves, que ya había una escasez de tanques de oxígeno, entonces que muchas personas estaban optando por comprarlos fuera del país, y bueno, esto es una forma de regularizar esa entrada de tanques de oxígeno, porque muchas veces, y eso se vio, desgraciadamente hasta en la noticia salió, que había personas oportunistas que en lugar de vender tanques de oxígeno, vendían tanques de helio o tanques de otra cosa para el uso de las personas, ¿verdad? Que lo requerían, ¿no? Para el uso de oxígeno en personas con deficiencias por la enfermedad, y había pues personas ahí vivales que querían engañar o que engañaron a mucha gente haciendo pasar tanques de otro tipo de gas por tanques de oxígeno medicinal, lo cual no es lo mismo. Entonces, bueno, eso nada más era como cápsula informativa específica de esto. Bien, fíjense bien, dentro de estos tratados y acuerdos internacionales, este es un punto bien interesante que espero que ustedes también lo analicen conmigo. Nos habla de un cambio de paradigma económico. Este cambio de paradigma económico tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, sobre todo a partir del COVID-19. Hace un momento les decía, ¿verdad? Quien no ha aprendido a ser empático es que realmente esta pandemia pues no le trajo nada de enseñanza, o vivió desconectado del mundo o vivió dentro de una burbuja, no lo sabemos. Pero entonces esta pandemia nos ha traído muchas enseñanzas. Unas de ellas son las siguientes,
Y ojo, porque acabamos de vivir una fecha muy representativa en nuestro país. Mucho se habló de eso, que fue el 8 de marzo, si mal no recuerdo, fue el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? En donde se mandaron poner vallas y todo esto en la Ciudad de México, previendo pues las situaciones por ahí que se iban a desatar en cuanto al recordatorio, ¿verdad? Muchas personas no les gusta llamarles festejo, ¿verdad? Porque en algunos de los casos no hay muchas cosas que festejar en cuanto al ser mujer en el país, ¿verdad? No hay opiniones, pero bueno, ok. Muchos lo ven como un festejo, muchos lo ven como un recordatorio, muchos lo ven como una oportunidad para manifestarse por algún desacuerdo en cuanto a esta fecha. Pero fíjense bien, dentro del cambio de paradigma económico tiene mucho que ver esta cuestión de la disparidad de género. Fíjense bien, nos habla de la necesidad básica de un cambio sistemático fundamental. Y una de ellas es precisamente la cuestión del género. Y eso lo vi también en alguna noticia y a lo mejor no me dejarán mentir, ¿verdad? Esto les decía y desde un principio les he comentado, el COVID nos ha pegado a todos por igual. Sin embargo, hay estudios en donde se da a conocer que la pandemia ha sido especialmente más sufrida por las mujeres en el ámbito laboral, y esto lo vamos a ver ahorita. Nos habla primero de esta cuestión, ¿no? Dice que el núcleo de este doble cambio de paradigma, porque vamos a hablar de dos cuestiones paradigmáticas. Acuérdense que paradigmas es un cambio de mentalidad, es una imagen mental que se tiene sobre determinada cosa. Aquí nos habla de dos temas, la cuestión de la inequidad de género y la cuestión de tener, digamos, un apoyo mayor a la asistencia y a la seguridad. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la cuestión de tratados y acuerdos? Mucho. Vamos a ver el primer paradigma. El primer paradigma, como les comentaba anteriormente, se refiere a una remuneración justa e inversión en trabajo de cuidados. ¿A qué se refiere todo esto? Lo acabamos de ver desde un principio. Hay cuestiones que en los últimos años han evolucionado nuestro panorama económico y comercial. Uno de ellos los veíamos ahorita, por ejemplo, no nada más a la hora de firmar un tratado comercial, no nada más se ven las cuestiones regulatorias arancelarias, sino se ven, por ejemplo, todo aquello que engloba inversiones, algunos cambios en la legislación, veíamos por ahí propiedad industrial, veíamos también patentes, etcétera, ¿no? En este caso, nos está hablando de una remuneración justa, pero específicamente por cuestión de género. Fíjense bien, y esto se los voy a leer tal cual. Nos dice que la pandemia de COVID-19 dejó algo muy claro. En la crisis global son principalmente las mujeres responsables de mantener los sistemas. Ojo, ya sea en espacios públicos como hospitales, centros de atención y cajas de supermercado, o en el hogar en calidad de maestras, madres o familiares a cargo. Fíjese bien, esta división de trabajo desde la aparición del hombre en la tierra ha existido, y esto es a causa de, sobre todo a causa de nuestra complexión física, a causa de nuestras fuerzas, ¿verdad? En donde el hombre, desde tiempos muy, muy ancestrales, desde tiempos, si quieren, prehistóricos, ¿verdad? El hombre se ha encargado de salir a buscar el sustento, el alimento, yendo a matar al mamut, trayendo las pieles, destazando al animal y demás. Y la mujer se encarga de la casa, de los hijos, de alimentarlos, de tenerlos bajo un cuidado, etcétera, ¿verdad? Entonces, obviamente, a través de los años y hasta llegar a nuestra actualidad, mucho de ese panorama ha cambiado. Ha cambiado algunos para bien, otros para mal, pero ha cambiado. Aquí la cuestión es esta. Como ustedes lo pudieron ver y lo pueden leer, inclusive en su material que les voy a dejar, básicamente este tipo de trabajos específicamente, digamos que en su gran mayoría están realizados por mujeres. Sí, de hecho hay enfermeros, sí los hay, pero en su mayoría son enfermeras. Las cajas de supermercado, inclusive podemos hablar de cajeras, ¿verdad?
muy pocas ocasiones podemos encontrar cajeros varones, sí los hay, pero son áreas que son, digamos, dominadas básicamente por mujeres, ¿verdad? En el hogar, pues en calidad de mujeres, en calidad, perdón, de maestras, ahora con estas clases virtuales, pues ¿quién se quedó al cuidado de los chiquillos a estarles enseñando o a estarlos ahí presionando para que pongan atención a la maestra ahí en la pantalla o ahí en la aplicación o qué sé yo? ¿Cuántos videos hasta de memes no hemos visto, no? De donde la mamá está al lado del pobre chiquillo con una chancla y esperando a que haga las cosas correctamente. Somos nosotras las mujeres en su mayoría, ¿verdad? Vuelvo a repetirles, hay algunas excepciones en donde los varones por común acuerdo son, digamos, en este caso los amos de casa, por decirlo de alguna manera, pero en la mayoría hemos sido las mujeres. Ahora bien, nos habla que en todas estas áreas las mujeres representan más del 70% de la fuerza laboral, ojo, en estas áreas, o realizan la mayor parte del trabajo no remunerado, como el trabajo de casa. La crisis del coronavirus es global y continuará durante mucho tiempo, y eso ya lo hemos hablado y todo el mundo lo sabemos. Tanto en el plano de la medicina como el de la economía, también ya lo hablamos vastamente y estuvimos de acuerdo, gracias a sus aportaciones, que es un daño que no va a ser ahorita remediado. Esto va para largo. Pero también ofrece una oportunidad, como también lo hemos hablado. Donde hay un problema para unos, hay oportunidades para otros. Podría ser la primera crisis mundial en la que el género y las diferencias de género son registrados y tenidos en cuenta por investigadores y funcionarios, como lo que les estoy yo aquí señalando. Los primeros análisis macroeconómicos ya están en marcha, es decir, ya hay indicadores macroeconómicos que sustentan lo que se está hablando acerca de la participación de la mujer en actividades tan representativas de esta época en particular, ¿verdad? Las maestras en casa, que han tenido que ser las mamás, las mujeres por lo regular, las que cuidan a los enfermos, ¿verdad? En este caso las enfermeras o inclusive una como mujer se queda al cuidado de la casa cuando hay alguien enfermo, y esto no nada más es de la pandemia, es de siempre, ¿verdad? Y desde épocas prehistóricas, les digo, cuando todavía andaban los hombres, los cavernícolas cazando por ahí los mamuts. Entonces, son cuestiones de roles que más que en otras épocas ahorita se han hecho muy evidentes y muy necesarios esos roles. Sin embargo, les vuelvo a decir, hay cambios, han habido cambios a través del tiempo en cuestión de roles entre hombre y mujer, los cuales en algunos casos han sido buenos, en otros casos han sido malos, pero son cambios y tenemos que aprender a vivir con ellos. Y en este caso lo que nos está sugiriendo este estudio es que por mucho tiempo este tipo de diferencias en cuanto hombre-mujer se va a hacer evidente y sobre todo se va a hacer, digamos, lo vamos a poder constatar por medio de números. Cuando hablábamos de desempleo, cuando hablábamos de manera general, hombres y mujeres, en este caso es un buen momento, nos dice aquí la literatura, para que sea evidenciado la brecha entre hombres y mujeres. Vuelvo a repetirles, ahora aquí que esto es una cuestión de criterios. Yo, como siempre les he dicho, respeto enteramente el criterio que cada uno de ustedes pueda tener con respecto a estos temas. Cada cabeza es un mundo y es un mundo completamente respetable mientras no haga daño a terceros, obviamente. Pero sí creo que sí estamos ante un reto bastante importante, ¿verdad? Como ya lo vimos inclusive este 8 de marzo, cuestiones de seguridad para la mujer, ¿verdad? Todos, aunque haya varones aquí presentes, estoy segura que hay mujeres en sus vidas muy importantes, sus mamás, sus hermanas, sus hijas, sus tías, sus primas, sus parejas, ¿verdad? Pero siempre hay una mujer importante en nuestras vidas, independientemente del género con el cual te identifiques o el cual seas. Y eso lo hablo con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Pero siempre hay una mujer importante en nuestras vidas. Entonces, sí es a lo mejor, algunas dirán o algunos dirán, es el momento de hacerle justicia a la mujer, pero también sin menospreciar al hombre.
Y ahí entra, yo creo, la verdadera equidad y entra el verdadero respeto, creo yo. Sí, adelante, Carmen. No, excelentes comentarios, maestra. Y el punto final que dice es cierto, o sea, es que debe ser un equilibrio. Debe ser un equilibrio, tanto las mujeres hemos por mucho tiempo peleado nuestros derechos y que se mantengan iguales a los hombres, porque pues en muchos ramos sí los emparejamos, ¿cómo que no? Sí es bien importante que haya una equidad, o sea, tampoco podemos estar desestimando todas las habilidades y todo lo que los hombres aportan a nuestras vidas. Deja mucho que pensar, porque luego hay grupos de feministas pues que sí se van hacia los extremos y no se trata de eso, o sea, se trata de que compartamos, o sea, compartamos. Yo escucho en algunas ocasiones que dicen, él le ayuda a la mujer en su casa, él le ayuda con los niños, o sea, no, es compartir las situaciones en la casa, o sea, tanto atender los niños, simplemente tomar la responsabilidad que cada quien nos toca. Pero sí es bien importante ahí que haya equilibrio. Esa es la palabra. Exactamente. Y lo mejor del caso, bueno, si lo vemos de esta manera, es que ya instancias gubernamentales, instancias mundiales lo están tomando en cuenta. Imagínense que haya un capítulo, como ustedes lo van a ver ahora en el material que les compartí para los proyectos, que más adelante, dentro de 16 años, cuando se hagan otras modificaciones o se decida hacer otro seguimiento del Tratado México, Canadá, Estados Unidos, hay un capítulo específicamente hablando sobre la equidad. Sería excelente, sería un logro enorme, un logro enorme, pero ahorita vamos por buen camino. Sí hay sus, de repente, situaciones que chisguaguas, o sea, dejan mucho que desear, ¿verdad? A mí me dio mucha tristeza, ahora sí que aquí un paréntesis rapidito, no tristeza, me dio mucho sentimiento ver la imagen de la reinota. Si no saben a qué me refiero, vean el contexto de la reinota. Sí, la vi. No tanto por lo que ella, o sea, ¿cómo te diré? No tanto por la acción, ¿no? De que, ay, me aventaron un gas lacrimógeno, perdón, voy y se los aviento nuevamente, sino por la, ¿cómo les diré? Por la empatía. O sea, a ella no le importó que a lo mejor, le tronara en las manos. Exactamente, lo aventó así, o sea, no sé, alguien me puede decir, no, es que eso fue irresponsabilidad, es que yo no sabía lo que era, es que esto, pero ¿me entiendes? Ella se está convirtiendo, esa acción se está convirtiendo para muchas en una especie de compañerismo. Hay un término en específico que lo han utilizado mucho. Sí, adelante, Jaime. Sí, ¿alguna? Sí, de lo que estaba diciendo de la reinota. Ajá. Yo leí la nota y estaba diciendo que, bueno, de hecho ella no iba sola, iba con su pareja. Y en Twitter checó, puso donde ella decía que pues iba en son pacífico, que no quería hacer nada, ¿no? De que no quería ni, de hecho puso algo muy chistoso que escribió, dice, ¿cómo dice? Me dio sentimiento y pues me rifé. Independientemente de qué he hecho, lo que usted iba a decir, maestra, si es cierto, hay un, ¿cómo se llama? Se llama espíritu de cuerpo. Cuando ves a varias personas y decides ayudar, entonces ya es pues pues ella ya no se detuvo, ¿no? Es como que la moral se le subió con todo lo que andaban haciendo y decidió hacerlo ya sin pensar si le iba a pasar algo, ¿no? Es exactamente, Jaime, ese es exactamente el sentimiento de decir, a mí no me importa o no lo pensé, no pensé en mí, pensé en las demás. Exactamente, eso es, Jaime, muy bien. Adelante, Irma. No les quiero quitar mucho la inspiración, ya nos faltan 5 minutos. En sí, adelante. Sí, te escucho, Irma. Sí, adelante. Sí, me escucha. Estoy con la mujer, ok, pero yo soy muy de respeto hacia el hombre y eso.
Sí, inclusive, fíjense no que sé también... si... Ah, perdón, Irma, no pensé que ya habías terminado. Porque yo pienso, o sea, quiero equidad de género, a ver, vete a hacer cosas pesadas porque no todos tienen esposos ingenieros o licenciados o doctores. La gran mayoría tienen trabajos pesados. Entonces dice, quiero equidad de género. Al menos, digo, en mi casa, mi papá siempre le dijo, lo que yo quiero es ver a mis hijos y lo menos que quiero es que me des quejas de ellos. O sea, yo vengo contento, con ganas de abrazarlos y todo. Dice, si se portan mal, tú regáñalos en ese momento ya. O sea, te dejo toda la autoridad para que lo hagas. Porque yo lo último que quiero llegar es escuchar quejas y regañarlos. Dice, si en todo el día no me ven y todavía vengo cansado y todavía los voy a regañar. Dice, no, dices, pues ellos se van. Y no, mi papá de hecho nunca jamás nos regañó, la que llevaba siempre ahí todo era mi mamá. Así es, sí, o sea, como les digo, aquí los roles y la educación que tengamos en casa va a influir, pero nosotros como nuevas generaciones, ustedes sobre todo, algunos ya son padres de familia, tienen sus pequeñitos, algunos apenas, ¿verdad? Están pensando en formar una familia, otros ni por sus cabezas les pasa, ¿verdad? Pero en algún momento dado van a tener que aportar algo a la sociedad en forma de un pequeñito, de una pequeñita. Entonces, en ustedes cabe que toda esta cuestión de machismo y de sumisión cambie, y cambie para bien. Entonces, voy a adelantarme un poquito, chicos, ya nos quedan 3 minutos de clase. Esto les dije. Sí, adelante. Sí, te escucho. No, que los hombres que son machistas han sido creados por mujeres. O sea, la mujer ha creado el machismo del que se queja hoy. Sí, en cierta forma. Sí, no, gracias a ustedes. Muy buenas aportaciones, chicos, me encantan. Les digo, híjole, les dije desde un principio, estas sesiones iban a estar bien tremendas. Y fíjense, les vuelvo a repetir, el hecho de que ya dentro de un ámbito político estemos ya enfocándonos en ver esta inequidad, ya es un paso importante. Ahora fíjense bien este otro también cambio de paradigma que también está bien tremendo. Y creo que ya habíamos adelantado acerca de esto. Nos dice aquí, se lo voy a leer textualmente y de manera rápida, como para darle ya cierre a esta clase. Ustedes saben que tienen este material para leerlo y para posteriormente aplicarles el examen a la hora que ya conocemos. Nos habla aquí que la pandemia global ha dejado algo en evidencia, muchas cosas en evidencia. Los inmensos déficits y la ineficacia de los sistemas de prevención disponibles en términos de seguridad humana. ¿A qué nos referimos con seguridad humana? Vamos a pensar un poco en lo que estamos viviendo. Ha habido un pronunciamiento por parte del gobierno federal en cuanto al retraso de entregas de vacunas, pero una cosa es cierto, si bien es cierto, la OMS tiene un compromiso no nada más con México, sino con otros países en mayor desventaja, si bien es cierto y es natural pensar el hecho de que aquellos países pioneros en la fabricación de la vacuna van a ser los primeros en quererse vacunar y no podemos quitarles ese privilegio. Lo menos que podemos hacer nosotros es impulsar, o más bien, bueno, sí, lo menos, es impulsar a todos aquellos que están haciendo lo posible por dar su granito de arena con lo que tenemos en el país. Tan solo el caso de Cuba. Cuba ya está mandando vacunas para poder ser probadas, para poder ser testeadas ya, el soberano. No recuerdo en qué países acabo de leer ahorita, pero ya está probando una vacuna y México aún no puede probarla. Ya tiene nombre, ¿verdad? Ya tiene nombre la vacuna, pero todavía no hay vacuna. Entonces, esa es la cuestión, esa es la enseñanza que nos debe de dejar esta pandemia. Hay que invertir en nosotros, en los mexicanos, en la ciencia, en los profesionistas. Esto se da meses después de que el mismo gobierno federal suprimió algunos apoyos que, si bien eran dados de forma o no irregular a estas cuestiones, a estos institutos de investigación, pero eran
aunque sea de un